Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es promedios. El promedio. Dado un conjunto de datos, se llama promedio a una cantidad representativa de dichos conjuntos de datos, donde se debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Entre los promedios tenemos los promedios aritméticos, representados por PA. Se calcula sumando las cantidades para luego dividir esta suma entre el número de cantidades promediadas. Por ejemplo, si las cantidades fueran A1, A2, A3 hasta AN, entonces su promedio aritmético va a ser la siguiente forma. El promedio aritmético va a ser igual a la suma de estos valores, A1 más A2 hasta más AN. Todo eso dividido entre la cantidad que hay. En este caso observo que va a haber n cantidades. Entonces, esto viene a ser el promedio aritmético para un conjunto de números. O también se puede decir que el promedio aritmético va a ser igual a la suma de las cantidades entre el número de cantidades. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el promedio aritmético de los números 1, 3, 5, 7 y 10. Entonces, vamos a hallar el promedio aritmético. El promedio aritmético va a ser igual a la suma de 1 más 3 más 5 más 7 y más 10, todo eso dividido entre 5. Entonces el promedio aritmético va a ser igual, la suma viene a ser 26, dividiendo entre 5 sería igual a 5,2. Entonces el promedio aritmético va a ser igual a 5,2. Al tratarse de dos números, al promedio le llamamos media aritmética. Entonces tener presente esta pequeña nota. Si trabajamos con dos números, le decimos media aritmética. Vamos a ver el promedio geométrico. Se calcula multiplicando las cantidades para luego extraer a dicho resultado la raíz que lleva como índice el número de cantidades promediadas, sean las cantidades A1, A2, A3 hasta AN. Entonces, el promedio geométrico de eso sería la siguiente. En este caso, raíz de índice n, que viene a ser la cantidad de números. Todo eso, adentro de la raíz va a estar la multiplicación de los números A1 por A2 hasta AN. Entonces, esto viene a ser el promedio geométrico. En este caso, el promedio geométrico se representa por PG. Otra forma de definir el promedio geométrico va a ser que el promedio geométrico igual a la raíz de n cantidades, donde el índice es n cantidades, y eso es a la raíz del producto de las cantidades. Entonces, esto viene a ser el promedio geométrico para cierta cantidad de números. Veamos acá un ejemplo. Calcula el promedio geométrico de 1, 2, 4 y 6. Entonces, vamos a hallar el promedio geométrico. Eso va a ser igual a raíz, en este caso el índice va a ser 4, porque hay 4 números. Entonces sería la raíz del producto de 1, 2, 4 y 6. Obteniendo raíz cuarta de 48, porque 1 por 2 por 4 y por 6 es 48. Como puedes observar, el 48 se puede representar como 2 a la 4 por 3, o en otras palabras, 16 por 3. Reduciendo, tendría que el promedio geométrico va a ser igual a 2 por la raíz cuarta de 3. Entonces, esta es la forma de desarrollar un promedio geométrico para una cantidad de números. Nota, para dos números se le llama media geométrica, representado por mg. Si yo trabajo con dos valores, generalmente le llamamos media geométrica. Vamos a ver el promedio armónico, representado por pH. Es el cociente del numerador de cantidades y la suma de las inversas de dichas cantidades. Si las cantidades fueran A1, A2, A3 y hasta AN, entonces el promedio armónico va a ser el siguiente. N, que viene a ser la cantidad de números, sobre la suma de las inversas de cada uno de dichos números. O también se puede decir que el promedio armónico va a ser igual al número de cantidades entre la suma de las inversas de cada una de las cantidades. Entonces, esto viene a ser el promedio armónico para cierta cantidad de números. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el promedio armónico de los números 4, 6 y 8. Entonces, el promedio armónico va a ser igual. Como hay tres valores, va a ser 3 sobre la suma de las inversas de cada uno de esos números. Un cuarto más un sexto más un octavo. Sacando mínimo con un múltiplo 4, 6 y 8 sería 24. Luego, dividiendo y luego multiplicando, obtendría lo siguiente. La suma sería 6 más 4 más 3 sobre 24, que eso a su vez divide al número de 3. Recuerda que estamos operando promedio armónico. Entonces, yo voy a decir que 3 entre 6 más 4 más 3 sobre 24. Desarrollando esto tendría el valor de 72 sobre 13.
Entonces yo voy a decir que el promedio armónico de los números 4, 6 y 8 va a ser 72 sobre 13. Como una pequeña nota. Para dos números, en este caso si trabajamos con dos números, se le llama media armónica, representada por MH. Tener presente que el promedio armónico se usa para hallar los promedios de velocidades. Si a ti te piden hallar el promedio de velocidades, automáticamente tú tienes que hallar el promedio armónico de dichas velocidades. Vamos a ver el promedio ponderado. Es el promedio aritmético de un conjunto de números que se repiten bajo una cierta frecuencia, peso o ponderación. Por ejemplo, tenemos una lista de notas con su respectivo peso. Para ello hallar el promedio ponderado viene a ser igual al producto de la nota por el peso, en este caso de cada uno de ellos, y luego lo sumo. Entonces sería el promedio ponderado, sería N1 por peso 1, o sea, nota 1 por peso 1, más nota 2 por peso 2, más, y así sucesivamente hasta llegar nota N por peso N. Todo esto sobre, en este caso, como yo quiero hallar el promedio de notas, lo que voy a hacer es sumar los pesos. Sería peso 1 más peso 2 más peso 3 hasta llegar peso N. Entonces, esto viene a ser la forma para poder hallar un promedio ponderado. Veamos un ejemplo. El siguiente cuadro muestra el número de alumnos de una sección de tercer año de un colegio y sus respectivas notas promediadas en el curso de aritmética. Piden hallar el promedio ponderado. Tengo en la sección A, que hay 35 alumnos con promedio de notas 15. Tengo en la sección B, que hay 40 alumnos con promedio de notas 12. Tengo en la sección D con 45 alumnos y promedio de notas 13. Tengo la sección D con 30 alumnos y promedio de notas 16. Me piden hallar el promedio de notas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reconocer, tenemos al número de alumnos, lo vamos a representar por N, y el promedio de notas por P. Entonces, para la sección A, N1 va a ser 35, P1 15. Para la sección B, N2 va a ser 40, P2 va a ser 2. Para la sección C, N1 va a ser 45, P1 va a ser 13. Para la sección D, N1 va a ser 30, P1 va a ser 16. Entonces, esta sección va a ser la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Una vez que tengo ya definido eso, lo que hago es hallar el promedio ponderado. Lo que voy a hacer es multiplicar 35 por 15, más 40 por 12, más 45 por 13, más 30 por 16. Todo esto sobre la cantidad de alumnos, porque yo quiero hallar el promedio de notas. Sumaría 35 más 40 más 45 más 30, obteniendo el valor de 2070 entre 150. Dividiendo tendría 13,8. Entonces el promedio ponderado de estas notas con su respectiva cantidad de alumnos va a ser 13,8. Entonces esta es una forma para poder hallar el promedio ponderado de un grupo de cantidades. Veamos otro ejemplo. Se muestra un cuadro donde se indica la nota y su respectivo peso que tiene cada curso. Me piden hallar el promedio. Como me dan una relación con notas y luego peso, automáticamente yo voy a hallar el promedio ponderado. Entonces, el promedio ponderado va a ser el siguiente. La multiplicación del nota por su respectivo peso. Sería 12 por 1 más 10 por 2 más 8 por 5. Todo esto sobre la suma de los pesos. 1 más 2 más 5. Entonces, aquí tendría 12 más 20 más 40. Porque 12 por 1, 12. 10 por 2, 20. Y 8 por 5, 40. Todo esto sobre 8. Obteniendo 72 sobre 8. Y a su vez va a ser igual a 9. Entonces, el promedio de notas va a ser igual a 9. Tenemos algunas propiedades. Para un conjunto de n datos, donde al menos uno es diferente, se cumple que el promedio aritmético va a ser mayor que el promedio geométrico y eso va a ser mayor que el promedio armónico. Para un conjunto de n datos que son iguales, yo voy a decir que el promedio aritmético va a ser igual al promedio geométrico y eso va a ser igual al promedio armónico. Cuando se tiene solamente dos datos, o sea, trabajar con dos valores, A y B, se cumple que el promedio aritmético multiplicado por el promedio armónico, promedio aritmético por el promedio armónico, eso va a ser igual al cuadrado del promedio geométrico. Entonces, tener esta condición cuando tengo solamente dos números. Tener presente que la media aritmética trabajamos con dos números. La media aritmética va a ser igual a la suma de A más B sobre 2. La media geométrica va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. Y la media armónica, desarrollando, tendría que 2 por AB sobre la suma de A más B.
Entonces, cuando yo tengo esos dos valores, puedo hallar la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, con estas respectivas fórmulas. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 64, la 1, la 2 y la 3. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: si A es igual a la media aritmética de los números 5, 55 y 555, el valor de B viene a ser la media geométrica de 2, 4 y 8. Y el valor de C es la media armónica de 20, 15 y 12. Bien hallar la suma de A más B más C. Entonces vamos a desarrollar eso. Primero vamos a hallar el valor de A. Dicen que A es la media aritmética del número 5, 55 y 555. Dicen que A es la media aritmética. Vamos a hallar la media aritmética de dichos números. La media aritmética se halla sumando dichos números. 5 más 55 más 555. Todo esto sobre 3, porque hay 3 valores. Entonces yo tendría que A va a ser igual a la media aritmética, y esto va a ser igual a 5 más 55 más 555, eso es igual a 615. Todo eso dividido entre 3. Entonces yo puedo obtener el valor de A, que A es igual a la media aritmética. 615 entre 3, ese es igual a 205. Entonces yo ya tengo el valor de A. A va a ser igual a 205. Entonces ya tengo el valor de A. Ahora vamos a hallar el valor de B y después el valor de C. Yo sé que B me dicen que es la media geométrica de los números 2, 4 y 6. Y la media geométrica se representa como raíz. En este caso el índice va a ser 3 porque hay 3 valores. Índice 3 es del producto de dichos números. 2 por 4 y por 8. Entonces B va a ser igual a la media geométrica, raíz cúbica, 2 por 4, 8, por 8, 64. Entonces sería raíz cúbica de 64. Entonces B va a ser igual a la media geométrica de raíz cúbica de 64, ese es igual a 4. Entonces el valor de B va a ser igual a 4. Yo tengo el valor de B. Ahora vamos a hallar el valor de C. C me dicen que es la media armónica de los números 20, 15 y 12. Vamos a desarrollar la media armónica. En este caso va a ser la cantidad de valores, como va a ser 3, sería 3 sobre la suma de las inversas de dichos números. Sería 1 sobre 20 más 1 sobre 15 más 1 sobre 12. Entonces C, que viene a ser la media armónica, eso va a ser igual a 3 sobre. Vamos a hacer la suma de estos números, de estas fracciones en este caso. 20, 15 y 12, mínimo con múltiplo, eso es 60. Todo esto sobre 60 entre 20, 3 por 1, 3. 60 entre 15, 4 por 1, 4. 60 entre 12, 5 por 1, 5. Entonces yo tengo que C es igual a la media armónica, que eso va a ser igual a 3 sobre 3 más 4 más 5, ese es igual a 12 sobre 60. Entonces el valor de C va a ser igual a la media armónica. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar extremos y medios. 3 por 60 y acá hay un 3 sobre 1, ese 1 se multiplica con 12. Entonces sería 3 por 60 sobre 12, donde 60 y 12 se puede simplificar, obteniendo el valor de 3 multiplicado por 5. Y 3 por 5, eso es igual a 15. Entonces, yo tengo el valor de A, ya tengo el valor de B y ya tengo el valor de C, que vale 15. A mí me piden sumar A más B más C. Entonces, a nosotros nos piden A más B más C. Entonces, reemplazando, yo sé que el valor de A es igual a 205, más el valor de B es igual a 4, y más el valor de C, que viene a ser 15. Entonces, haciendo la suma, tendría 205 más 4 más 15, eso es igual a 224. Como a mí me pedían hallar A más B más C, eso es igual a 224. Esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si la media aritmética de dos números es 4,
me mencionan dos números. Entonces yo digo acá, sean los números, en este caso, A y B. Entonces vamos a trabajar con esos dos números. Me dicen que la media aritmética de dos números es 4. Me dicen que la media aritmética viene a ser 4. O sea, la media aritmética de esos dos números es 4. Y me dicen que la media armónica de los mismos es 16. Me mencionan que la media armónica de estos mismos números es 16. Me piden hallar el producto de dichos números. Entonces a nosotros nos piden A por B. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a hallar la media aritmética. Entonces, de la media aritmética. Nosotros sabemos que la media aritmética de estos dos números va a ser la suma de ambos, o sea, A más B, dividido entre 2, porque hay dos números. Y eso es igual a 4. Entonces pasaría a multiplicar y tendría que el valor de A más B va a ser igual a 2 por 4, 8. Yo tengo que A más B es 8. Ahora vamos a trabajar con la media armónica. De la media armónica, tenemos que la media armónica es igual. La media armónica es la cantidad de números que en este caso viene a ser 2 sobre la suma de las inversas de dichos números. O sea, sería 1 sobre A más 1 sobre B. Y esto es igual, me dicen que es 16. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá tengo suma de fracciones heterogéneas, multiplico en aspa. Yo tendría 2 sobre B por 1 más A por 1, que eso viene a ser A más B, sobre A por B. Y esto va a ser igual a 16. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar extremos y medios. Obtendría lo siguiente. 2 veces AB sobre A más B. Y esto va a ser igual a 16. Pero yo tengo de dato que A más B, porque allí aquí vale 8. O sea, A más B es 8. Vamos a reemplazar. Entonces yo tendría que 2 veces A por B sobre A más B, que vale 8, porque yo ya había hallado anteriormente A más B. A más B es igual a 8. Entonces esto sería 8. Y esto va a ser igual a 16. Eso es igual a 16. Observo aquí que 2 y 2, acá viene a ser 4. Y el 4 pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría que el valor de A por B va a ser igual a 4 por 16. Eso es igual a 64. Entonces, a mí me piden hallar A por B. Entonces, A por B es igual a 64. Entonces, esa sería la respuesta para la número 2. Vamos a ver un segundo método. Vamos a hallar con los mismos datos, vamos a hallar el producto de A por B. Yo sé por definición, para dos números, en este caso, A y B se cumplen. Entonces, para dos números, en este caso A y B, se cumple lo siguiente. Que la media geométrica al cuadrado es igual a la media aritmética multiplicado por la media armónica. Donde yo sé cuánto vale la media aritmética de esos números y también sé la media armónica. Entonces la media geométrica al cuadrado va a ser igual. La media aritmética vale 4 y la media armónica vale 16. Entonces la media aritmética viene a ser 4 multiplicado por la media armónica, que es 16. Obteniendo que la media geométrica va a ser igual a 4 por 16, 64. Ahora, este 2 pasa como potencia, como raíz cuadrada. Entonces yo tendría que la media geométrica es igual a raíz cuadrada de 64, ese es igual a 8. Pero a mí la media geométrica yo sé que es la raíz de índice, como hay dos valores, sería índice 2, del producto de dichos números, o sea, de A y B. Eso viene a ser la media geométrica de A y B. Y esto es igual a 8. Esta potencia pasa al otro lado como raíz y tendría que el valor de A por B va a ser igual a 8 al cuadrado, 64. Y como te puedes percatar, ya tengo el producto de ambos números, eso es 64, que es el mismo resultado que obtuve aquí. Entonces, esta es una segunda forma para poder desarrollar esos ejercicios. Esto he podido desarrollar conociendo la media armónica y la media aritmética y la media armónica de dos números. Usamos esta relación
Usamos esta relación y podemos hallar lo que nos pide. Entonces, tenemos dos formas para el desarrollo del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, las calificaciones de una alumna en el curso de aritmética vienen a ser los siguientes. Tenemos de nota 50, 60 y 40. Y sus pesos respectivos vienen a ser 12, 13 y 15. El peso me indica la importancia que tiene cada curso. Entonces me pide hallar el promedio. Entonces vamos a hallar el promedio de la alumna. En este caso, cuando tengo dos condiciones, usamos el promedio ponderado. Entonces, el promedio ponderado va a ser lo siguiente. La multiplicación de la nota por el peso, que viene a ser 50 por 12, más 60 por 13. 60 por 13, más 40 por 15. Todo esto sobre. En este caso, como yo quiero hallar la nota promedio, voy a sumar los pesos. En este sería 12, más 13, más 15. Entonces, promedio ponderado va a ser lo siguiente. 50 por 12, 600, más 60 por 13, 780, más 40 por 15, 600. Todo esto sobre la suma de 12 más 13 más 15, que viene a ser 40. Entonces el promedio ponderado va a ser igual. La suma de 600 más 780 más 600, ese es 1980. Todo esto dividido entre 40. Para que sea más fácil dividir, se eliminan los ceros. Entonces, yo tendría aquí 198 entre 4. Entonces yo puedo saber el promedio ponderado. 198 entre 4 no es entero, sale un número decimal, que viene a ser 49,5. Entonces, esto viene a ser el promedio ponderado. Entonces, como a mí me piden cuál es el promedio de notas que tiene dicha alumna, el promedio de notas va a ser igual a 49,5. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, el promedio de las edades de 4 personas es 36. Entonces, ahí menciona que el promedio, en este caso aritmético, de 4 personas es igual a 36. Me dicen, si ninguno de ellos es menor a 30 años. Entonces, en este caso, voy a representar a la edad de cada persona. En este caso, edad de cada persona. Lo voy a representar por XN. Me dicen que ninguno de ellos debe ser menor a 30 años. Entonces, ninguno de ellos es menor a 30 años. Quiere decir que XN, o sea, la edad de cada persona, va a ser mayor o igual a 30 años. En este caso lo voy a representar 30. Entonces, a mí me dicen que ninguna de esas 4 personas es menor a 30 años. O sea, no son menor a 30 años, son mayores. Pueden tener 30 o más de 30. Por eso que lo represento de esta forma. XDN mayor o igual a 30. El menor valor que va a tomar o la menor edad que tiene que cada persona va a ser 30. Ahora, me dice, ¿cuál puede ser la máxima edad de cada uno de ellos? Entonces, a mí mencionan cuál va a ser, me piden hallar la máxima edad de una de ellas. Entonces, vamos a desarrollar eso. Vamos por el primer dato. Dicen que el promedio aritmético de 4 personas va a ser igual. Como damos 4 personas, eso viene a ser, por ejemplo, la edad de la primera, más la edad de la segunda, más la edad de la tercera, más la edad de la cuarta persona. La suma de las edades de esas 4 personas, entre 4, porque hay 4 números. Y esto me dicen que es igual a 36. El 4 pasa a multiplicar y yo tendría que x1 más x2 más x3 más x4. Esto va a ser igual. 4 pasa a multiplicar con 36 y ese es igual a 144. Ahora, la suma de las edades de todos es 144. Me piden hallar la máxima edad de uno de ellos. Entonces, uno de ellos va a tener la máxima edad posible. Entonces, lo que vamos a hacer es definir quién de ellos va a ser.
Entonces yo voy a considerar, por ejemplo, a x1, que es el que va a tener la máxima edad. Entonces a x1 va a tener la edad máxima. Entonces, yo considero a x1 que va a tener la edad máxima. Entonces, al sumar de nuevo todo, tendría que x1 más x2 más x3 más x4, esto es igual a 144. Como él me dicen que es la edad máxima, él debe tener la mayor edad posible. Al sumar con la suma de las otras tres edades, tener presente que para que me dé la edad máxima, la suma de estas edades debe ser la misma. Para obtener la edad máxima, la suma de estos tres tiene que ser la menor suma posible. Como es la menor suma posible de estos tres, voy a obtener la edad máxima que puede tener una persona. Ahora, como tengo la suma de estos tres, que debe ser la menor posible, vamos a ver qué número pueden tomar para que sea la suma menor. Tener presente que la edad de cada persona es mayor o igual a 30 años. Ninguno de ellos es menor a 30 años. Entonces, yo puedo decir aquí lo siguiente, que tanto x2, x3 y x4 tiene que ser el mínimo posible. Como todos son mayor o igual a 30, la menor edad que pueden tener cada uno tiene que ser 30. No pueden tener menos 30, o sea, por ejemplo, no pueden tener 29, porque me dicen en la condición que son mayores a 30 años. Entonces, como son todos mayores o iguales a 30, nadie puede ser menores a 30, el menor valor que pueden tomar cada uno de ellos va a ser 30. Entonces, yo voy a decir aquí que x1, x2 lo voy a considerar que va a ser igual a x3 y esto va a ser igual a x4. Y van a tomar la menor edad posible, que viene a ser 30 años. Recuerda que la suma de esos tres tiene que ser la menor suma posible. Y para obtener la menor suma posible, el valor de cada uno de ellos debe ser el menor posible. Como el menor valor que pueden tomar viene a ser 30 años, no pueden ser menor a 30, sino el mínimo que pueden tomar es 30, cada uno de ellos van a tener 30 años. Entonces, yo tendría que x1, que va a ser la máxima, más x2, que vale 30, más x3, que vale 30, más x4, que vale 30. Todo esto debe ser igual a 144. En este caso, a los tres los estoy considerando la misma edad. ¿Qué sucedería si me dicen que son diferentes las edades? Por ejemplo, x2 diferente a x3 y diferente a x4. Si me dicen que las edades de las personas son diferentes, los tres ya no van a tener 30. ¿Qué edad tendrían? Por ejemplo, la menor posible de x2 sería 30. La menor posible de x3 sin considerar 30 sería 31. De x4 el menor posible, sin 30 y 31, sería 32. Y si habría uno más, 33. Y así sucesivamente. Entonces tomarían números consecutivos lo menor posible. En este caso, todos son el menor valor posible, viene a ser 30. Entonces sería 30, 31, 32. Entonces, si me piden que son diferentes, ya sabemos que se coloca. Se coloca los mínimos valores posibles. 30, 31, 32. En este caso, como no me indica nada, estoy considerando, tendría x1 más 30 más 30 más 30, eso es igual a 90. Y esto a su vez va a ser igual a 144. Entonces, x más 1 más 90 es igual a 144. 90 pasaría a restar, tendría que x1 va a ser igual a 144 menos 90, eso es igual a 54. Tener presente que x1 era la máxima edad posible. Entonces, la máxima edad posible va a ser 54 años. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, la media aritmética de 30 números es 20. Entonces, la media aritmética, o en este caso promedio aritmético, de 30 números es igual a 20. Me dice, si se quitan dos números que tienen la media aritmética 48. Entonces, de estos 30 números se quitan dos números. Y su promedio aritmético de esos dos números va a ser igual a 48. Me dice en cuánto disminuye la media aritmética de los restantes. Entonces me piden hallar la media aritmética al quitar los dos valores. Vamos a desarrollar eso. Primero vamos a definir que
tenemos que el promedio aritmético de 30 números es igual a 20. Entonces yo puedo decir que el promedio aritmético de esos 30 números va a ser igual a la suma de los 30 números. En este caso lo voy a representar como x1 más x2 más x3 hasta llegar a x29 más x30. Eso viene a ser los 30 números. En este caso lo estoy sumando los 30 números, todo eso dividido entre la cantidad que viene a ser 30. Y a mí me dicen que eso vale 20. Lo que voy a hacer es 30 pasar a multiplicar. Y yo tendría lo siguiente, que x1 más x2 más x3 más hasta llegar a x29 más x30 va a ser igual a 30 por 20, 600. Entonces la suma de esos 30 números es 600. A mí me dicen que se retiran o se quitan dos de ellos. Se quitan dos números. ¿Cuáles van a ser esos números? X1 y X2. Y me dicen además que el promedio de esos dos números es 48. Entonces, el promedio de esos dos números va a ser igual a la suma de ambos, X1 más X2, todo esto sobre la cantidad que hay, que es 2, y esto es igual a 48. El 2 pasa a multiplicar y tendría que X1 más X2, la suma de esos dos valores va a ser igual a 2 por 48, 96. Entonces, ya tengo la suma de x2, de x1 más x2, que es 96. Lo vamos a reemplazar en esta suma para saber cuánto es la suma de los valores de aquellos números sin considerar a esos dos. Recuerda que estos dos se les ha retirado. Entonces me quedaría simplemente de x3 hasta x30. Entonces vamos a reemplazar aquí. Recuerda que x1 y x2 son los valores que se han retirado, cuya suma yo he hallado que vale 96. Entonces yo tendría aquí que x1 más x2 más x3 más hasta llegar a x29 más x30. Esto es igual a 600. Ahora, tener presente que x1 y x2 valen 96. Entonces, reemplazando, tendría 96 más x3 más x4 más hasta llegar a x29 más x30. Esto va a ser igual a 600. Lo que voy a hacer aquí es el 96 pasar a restar. Entonces yo tendría que x3 más x4 más hasta llegar a x29 más x30. Esto va a ser igual. 96 pasa a restar, serían 600 menos 96, ese es igual a 504. Ahora, voy a hallar el promedio de estos números. Hallamos su promedio. Entonces, hallamos el promedio, en este caso el promedio aritmético, y eso va a ser la suma de estos números, que viene a ser x3 más x4 hasta llegar a x29 más x30. Ahora, ¿sobre cuánto? En este caso, recuerda, inicialmente había 30 números. De x1 hasta x30, 30 números, pero se ha retirado 2, ya no hay 30, ahora hay 28. Entonces todo eso se va a dividir entre la cantidad que viene a ser 28. Vamos a hallar el promedio entonces de esos 28 números. Entonces, el promedio aritmético va a ser igual. La suma de x3 hasta x30, yo lo tengo, es 504. Todo esto dividido entre 28. Entonces, dividiendo 504 entre 28, eso va a ser igual a 18. Entonces, el promedio aritmético de estos 28 números es 18. A mí me preguntan, ¿en cuánto disminuye la media aritmética de lo restante? Entonces, a mí me preguntan, ¿en cuánto ha disminuido el promedio al comparación del promedio inicial? El promedio inicial era 20 y el nuevo promedio al retirar estos dos números es 18. Entonces, podemos saber en cuánto disminuye. Si yo coloco acá disminuye en. Para saber en cuánto disminuye, simplemente voy a hacer la resta. Entonces, va a ser igual. El promedio inicial, que viene a ser el promedio aritmético de los 30 números, menos el promedio de los 28 números restantes. Y esto va a ser igual. El promedio aritmético de los 30 era 20. Menos el promedio aritmético de los 28 que he hallado es 18.
Y haciendo mi resta sería 20 menos 18, eso es igual a 2. Entonces, ¿en cuánto varía? Varía en 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, la media aritmética de la serie, que viene a ser la suma de estos numerales, me dicen que es igual a numeral AB8. Entonces, me dicen que el promedio aritmético de estos números es igual a AB8. Piden hallar A más B. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a hallar la media aritmética o el promedio aritmético. El promedio aritmético viene a ser la suma de estos valores, que viene a ser A0A más A1A más A2A más hasta llegar a A9A. Todo esto dividido entre la cantidad de números. ¿Cuántos números habrá? Observa aquí. De acá de 1 hasta 9 hay 9 números. Como hay un número más, en total va a ser 10. Hay 10 numerales. Y me dicen que el promedio aritmético de todo esto, me dicen que es igual al numeral AB8. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer la descomposición. Vamos a hacer la descomposición de cada uno de estos numerales. Como tengo A0A, ese A sería 100A más A. Recuerda que 0 sería 0 por 10. 0 por 10 sigue siendo 0. Todo esto más 100A más 1 por 10, 10 más A. Todo esto más 100A más 2 por 10, 20 más A. Y esto así sumando hasta llegar a este numeral. 100A más 9 por 10, 90 más A. Todo esto está dividiendo sobre 10. Y esto es igual al numeral AB8, que eso lo voy a dejar como está. Entonces lo que voy a hacer es sumar 100A más 100A más 100A. ¿Cuántas veces estará repitiendo 100A? Como hay 10 términos, podemos decir que está repitiendo 10 veces 100A. En este caso sería 10 veces 100A más. También observo aquí que el valor de A también se está repitiendo. A más A más A más A. ¿Cuántas veces se repite? Como hay 10 términos, se va a repetir el valor de A 10 veces. Sería entonces 10 veces A. Todo esto más la suma de 10 más 20 más 30 hasta llegar a 90. Sería 10 más 20 más 30 más hasta llegar a 90. Todo eso dividido entre 10. Y esto va a ser igual a B8. Como aquí tengo 10 por 100A más 10 por A, puedo factorizar 10. Factorizo 10 y me quedaría 100A más A, que eso viene a ser 101A. Todo esto más. Tengo la suma de 10 más 20 más 30 más 90. Es una suma notable. En este caso ambos tienen 10. Todos tienen 10. Si factorizo el 10, me quedaría simplemente la suma de números consecutivos. Entonces, factorizando 10 quedaría 10 más. A 10 le factorizo 10, me queda 1. Más. A 20 le factorizo 10, me queda 2. Y así sucesivamente. 3 más hasta llegar a 90 factorizo 10, me queda 9. Todo esto sobre 10. Y esto va a ser igual a B8. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es a ambos convertirlo en suma de fracciones homogéneas, donde el denominador va a ser 10. Entonces yo tendría 10 por 101A dividido entre 10. Más, la misma idea, 10 por. Como tengo la suma de números consecutivos de 1 a 9, aplicamos la fórmula de suma notable. Eso viene a ser 9 multiplicado por 1 más 10, todo esto sobre 2. Y a su vez a todo eso le voy a dividir entre 10. Recuerda que le he convertido esta fracción en suma de dos fracciones con el mismo denominador. Esto va a ser igual a B y 8, el numeral. Ahora yo que observo aquí, 10 y 10 se eliminan. Y este 10 con este 10 se van a eliminar. Entonces me quedaría lo siguiente. Entonces a mí me quedaría 101 por A más 9 por 10 sobre 2. Todo esto es igual al numeral AB8. Lo que voy a hacer aquí es mitad de mitad. Me quedaría 5.
Y acá que sería 101a más 9 por 5, 45. Este numeral lo voy a descomponer. Sería 100a más 10b más 8. Como observo, acá tengo 100a y 101a. 100 pasaría a restar y sería 101a menos 100a. Eso es igual a más. Tengo 45 y 8. 8 también va a pasar a restar. 45 menos 8, eso es 37. Y esto va a ser igual a 10b. Entonces tengo la igualdad a más 37 igual a 10b. Lo que voy a hacer aquí es tantear valores. Por ejemplo, si tengo 10 multiplicado por b. Si b valdría 4, sería 10 por 4, 40. Donde acá es 37. ¿Cuánto sería el valor de a? Sería el valor de a 3. 3 más 37, 40. Y cumpliría la igualdad. Entonces yo puedo decir aquí que el valor de a es 3 y el valor de b es 4. A nosotros nos piden la suma. Entonces nos piden sumar a más b, donde a vale 3 y b vale 4. Y 3 más 4, ese es igual a 7. Entonces, como me piden hallar la suma de a más b va a ser igual a 7. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen, calcula el valor de x. Me piden hallar el valor de x que tengo aquí. Si el promedio geométrico de los números 5x, 5 elevado a la x, 5 elevado a la 2x y 5 elevado a la 3x. El promedio aritmético de esos números me dicen que es 625. Vamos a desarrollar eso. Yo sé que el promedio geométrico de esos tres números va a ser el siguiente. Raíz. En este caso el índice va a ser 3 porque tengo 3 valores. Índice 3 del producto de dichos números. 5 elevado a la x por 5 elevado a la 2x por 5 elevado a la 3x. Todo esto va a ser igual a 625. Entonces yo tendría aquí raíz cúbica. Como hay un producto de bases iguales, aplico la suma de exponentes. Coloco la misma base y sumo los exponentes. X más 2x más 3x. Y esto va a ser igual a 625. Acá tengo raíz cúbica de 3 de 5 elevado a x más 2x más 3x, ese es 6x. Y esto va a ser igual a 625. Como tengo una raíz y una potencia, lo convierto a exponente fraccionario. Me quedaría 5 elevado a la 6x, todo esto sobre 3. Y esto va a ser igual. 625 lo puedo convertir a un 5 elevado a la 4. Entonces, yo observo aquí, tercia y tercia 2. Entonces, me quedaría que 5 va a estar elevado a 2x sobre 1. Y esto a su vez va a ser igual a 5 elevado a la 4. Ahora, como tengo aquí la incógnita en el exponente, voy a aplicar ecuaciones exponenciales. Donde tengo la misma base, entonces voy a tener el mismo valor del exponente. Entonces yo voy a decir que 2x va a ser igual a 4. ¿Dónde puedo hallar el valor de x? 2 pasa a dividir y sería 4 entre 2. Eso va a ser igual a 2. Entonces a mí me pedían hallar el valor de x, entonces x va a ser igual a 2. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.